Y una de ellas, bueno, una de ellas tiene mucho que ver con todo aquello que afecta al movimiento obrero. Eh, eh, si además le sumamos no solamente lo que va a pasar el 1 de mayo, sino lo que ha pasado durante este año y pico con el sindicalismo institucional, es decir, un poco esa falta de voz, ¿no? de las clases populares en todos los asuntos que se han estado tocando durante este tiempo, es decir, tanto asuntos estrictamente laborales y económicos como asuntos de más amplio calado, sanitarios, sociales, etcétera. Pues a mí me parece me parecía o me parece que es bueno que reflexionemos, ¿no? Sobre cómo vienen las cosas, cómo están las cosas en este año Sí. y por qué es necesario seguir celebrando el 1 de mayo, seguir reivindicando, eh, seguir activándolo, pensándolo, haciendo reuniones, haciendo manifestaciones, etcétera, ¿no? No sé si querías decir tú algo. No, 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 te estaba escuchando, no quería. Vale. Entonces lo digo porque, bueno, hay alguna gente que piensa que es un día de fiesta más, ya lo sabes, hay bastante gente que piensa que es un día de fiesta más, hay bastante gente que piensa, pues, ¿qué hacemos aquí celebrando una lucha del 1886 con, si sabe más, pues sabe que 5 personas, bueno, que más personas perdieron la vida en Haymarket y luego que 5 fueron condenados a muerte, etcétera, pero parece que queda ahí como una cosa, bueno, como una cosa, no sé, que toca, que está en el calendario, que nos da margen, por ejemplo, pues para hacer un puente, a pesar de que no se puedan hacer muchas cosas en los puentes, ¿no? En la situación en la que estamos y tal. Y yo creo que por eso valía la pena, pues sin ponernos pesadetes, ¿no? Sobre todo yo, que soy el que habla, pero sí que recordar que, bueno, pues que probablemente haya más razones para celebrar el 1 de mayo incluso que años anteriores, ¿no? Y, y, y celebrarlo, y celebrarlo significa celebrarlo, ¿no? Es decir, celebrarlo con sus correspondientes manifestaciones, con sus correspondientes actos, con sus correspondientes declaraciones y tal. A mí, igual que a ti, aparte de que se queden concentrados en un solo sitio o tal, bueno, me sigue preocupando todo lo que está alrededor del sindicalismo institucional y de sus lemas, ¿no? Es decir, el lema de este año, bueno, es que el ahora toca, ¿no? Es una cosa que dicha así, pues es eh, como yo que sé, como cualquier anuncio. Es decir, hemos pasado a ya hacer una especie de lemas que son anuncios, ¿no? El ahora toca, si estás un poquito más metido, significa que a pesar de que estemos en crisis y en pandemia, ahora toca recuperar determinadas reivindicaciones, como sería la derogación la no derogación de las contrarreformas, etcétera. Pero todo eso como muy suavito, ¿no? Como muy bueno, no, tampoco hay que señalar muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, pues porque ahora están en el gobierno quienes se suponen que nos van a echar una mano para arreglar. Están los nuestros, dicen. ¿No? Sí, sí, es un poco están los nuestros, o si quieres con los otros sería peor y tal, pero que con estos tampoco vamos ni sobrados ni un poquito menor, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurría, por ejemplo, pues seguimos teniendo una tasa de temporalidad del 26%, la más alta de toda Europa. Yo creo que ahora no toca tener esta tasa de temporalidad, ¿no? Ni ahora, ni ayer, ni el año anterior, ni el otro. Es decir, seguimos teniendo 1/3 de las personas que tienen contratos a lo largo del año, pues con 3 o más contratos a lo largo del año, lo que nos indica una altísima temporalidad, ¿no? 5,5 millones, que se dice prontito, de personas trabajando a tiempo parcial, de los cuales el 74, casi 75% son mujeres, lo cual también, pues eso, ¿no? Tiene su cosa. Es decir, que
tiene su cosa en el sentido de que me parece bien también que celebremos el 8 de marzo, pero también hay que darle contenido a eso, no solamente el 8 de marzo, sino el 9 y tal, y en la fecha que estamos, y en 1 de mayo, ¿no? Y que aquí no es cuestión únicamente de hacer determinadas leyes que queden bonitas o de ponerse de color lila en determinados momentos. Es decir, que aquí tenemos cuestiones reales, ¿no? Que son esas que casi siempre ha reivindicado el movimiento obrero y que debe seguir reivindicando, ¿no? El paro en los mayores de 25 años afecta a 4 de cada 10 españoles y españolas. Es un tema también harto significativo, ¿no? Y el más alto de, 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 de toda Europa, ¿eh? Entonces, bueno, pues parece que hay motivos, ¿no? Voy a sumar otro motivo más de tipo, en principio, digamos, parecería de tipo ideológico, perdón, económico, pero que tiene un contenido social brutal, ¿no? Supongo que os acordáis de la modificación del artículo 135 de la Constitución, por el cual el Estado español está obligado antes que nada a hacer frente de la deuda, y supongo que os suena una noticia de hace unos meses de que la deuda del Sareb, que asciende, o sea, del Banco Malo, ¿no? Que asciende a 35.000 millones de euros. Es decir, hacer las cuentas, nos entran 70.000, o sea, nos entran 140.000, pero 35.000 ya los tenemos endeudados porque resulta que la Unión Europea ya nos ha dicho, vamos, para nada, bueno, ya le ha dicho al gobierno, ¿no? Que lo va a hacer a pie juntilla, ¿no? Es decir, ese banco malo que tenía ahí unas deudas que suben a esos 35.000 millones de euros, que eran deudas de los bancos, Sí. ahora lo tenéis que contabilizar y pasan a ser deuda pública. Entonces, si empezamos, bueno, si hacemos este año con 35.000 de deuda pública, que se supongo que se podrá pagar en varios años, pero que igualmente es esa deuda pública, pues bueno, todo eso es de menos. O sea, esos 35.000 millones son menos en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, en cuanto a servicios sociales, etcétera. Todo eso que llamamos la inversión social, que también se puede llamar deuda pública, que es como la han llamado. Fijaros que de, del dinero que nos va a entrar de Europa, ¿no? De esos fondos europeos, un 50%, aproximadamente 70.000, van a ser en deuda, en forma de deuda, en forma de préstamo. Por tanto, sumamos 70.000 y 35.000, más lo que llevamos de arrastre, y fijaros de las cantidades de dinero que estamos hablando que el Estado español tiene que pagar de deuda pública cada año, es decir, que la cantidad correspondiente cada año, y por tanto todo eso no va a ir a lo que tocaría, ¿no? Es decir, a lo que se debería de dedicar. Creo que es un buen año, además, para reivindicar esas cosas que decimos siempre sobre la sanidad pública, la educación pública. Es un año en que, al igual que el año pasado, bueno, la pandemia del COVID nos ha demostrado, ¿no? Es decir, la situación en la que estamos precisamente por haber hecho ese tipo de políticas neoliberales que se habían hecho en los últimos años con gobiernos de diferentes colores, por supuesto, por supuesto. Entonces, es un año que nos ha permitido también, quizás más en este que en el anterior, tener claro el tema de la soberanía farmacéutica, ¿eh? Es decir, que la soberanía no es únicamente que tengamos un himno, una bandera, una selección nacional y tal, sino que la soberanía significa muchas cosas, y ahora mismo se ha demostrado que esa falta de soberanía en cuanto a la producción farmacéutica pues nos tiene como nos tiene, es decir, como no hace falta que os lo explique, de cómo estamos con el tema de vacunas, etcétera. Bueno, toda la pléyade de ERTEs a los que estamos sometidos, que muchos de ellos, por desgracia, se van a convertir en Miguel. expedientes de regulación de empleo definitivos, y si no al tiempo. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa con esas empresas que hasta ahora se han acogido a los ERTEs y han mantenido a la gente formalmente, porque en realidad lo ha estado pagando el Estado en esos ERTEs, y qué es lo que va a pasar a continuación. Yo no quiero ponerme agorero, pero sabemos cómo se reacciona.
el tema de todo el tema de la, bueno, toda esa avalancha, ¿no?, de expedientes de regulación de la banca, una banca que está ganando miles de millones y que ahora resulta que quiere eliminar a centenares o miles de personas de sus bancos en un momento como este, o sea que nos demuestran una tremenda solidaridad, la misma que tiene el Estado español con ellos para cubrir sus deudas. Yo creo que es otro de los motivos. Y luego, por ligarlo un poquito con el origen, ¿no?, con aquella reivindicación de las 8 horas, de las 8 horas de trabajo, de las 8 horas de descanso, de las 8 horas para la cultura, para el ocio y demás, pues a pesar de lo que alguien piense, eso fue una reivindicación del 1886, por favor, ¿qué hacemos aquí ahora nosotros hablando de esto, ¿no? Si podemos hacer teletrabajo, si no sé qué, si tal. Pues bueno, no estaría de más recordar que se siguen haciendo horas extras, que se siguen haciendo horas extras obligatorias, que se siguen haciendo horas extras obligatorias y no remuneradas, Eso. que una buena parte del teletrabajo puede ser muy creativo, pero que otra parte del teletrabajo es sin horario fijo y nada creativo, que podríamos hablar de la gente que está haciendo reparto, en qué condiciones lo está haciendo, podríamos hablar de los falsos y falsas autónomas, etcétera. Más pues las amenazas a las pensiones que tenemos por ahí, etcétera. Todo ello para mí da un conglomerado suficientemente contundente como para que no hagamos, es decir, que no pasemos esto porque toca, y pongo, como tú hacías al principio, la responsabilidad fundamentalmente en el sindicalismo institucional, que tiene pocas o ningunas ganas de hacer nada y de hacer nada al respecto. Y me refiero también pues a la gente que nos está escuchando, que seguro que en su territorio más próximo, incluso en su localidad, pues va a tener un 1 de mayo combativo, porque va a haber fuerzas sindicales como la CGT, la CNT, otras fuerzas alternativas y tal, que van a convocar, y por tanto, pues hacer ese llamamiento, ¿no?, a que nos reunamos allá y a que compartamos nuestras reivindicaciones, les demos fuerza, les demos potencia, ¿no?, que para eso deberían estar los 1 de mayo. Totalmente de acuerdo. En Valencia, por lo menos, y me imagino que en Cataluña y en el resto de España, habrá todo ese tipo de movilizaciones que tú has nombrado, del sindicalismo combativo, de diferentes organizaciones. Aquí las hay, están anunciadas en la plaza de San Agustín a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana, así que la gente sabe que puede salir. Obviamente, también se dice, guardando las medidas de seguridad, las Sí. medidas sanitarias, las precauciones debidas, nada de corritos, aglomeraciones y amontonamientos, pero que no podemos abandonar la calle que ya va mucho tiempo. No es que sea una excusa, es una realidad la pandemia, pero se puede salir y se debe salir. Dicho esto, cambiamos de tema. Bien, vale. Vamos a una cosa de las que nadie habla. Sí. No está en los medios de comunicación, nos vamos a lo que tú denominas, y mucha gente más, o alguna gente más, no sé cuánta, la batalla de Madrid. Pero eso es un enunciado también muy amplio, Emily. ¿En qué te quieres centrar más que nada? Porque me hablabas de encuestas, balas y navajas, es decir, que... Y parejas. y parejas. También Y quiero parejas. hablar de parejas en Sí, Madrid. sí, que lo has nombrado al final y me ha hecho mucha gracia. Yo creo que es el primer punto del programa de la señora Ayuso, lo de las parejas. Bueno, Sí, una broma, pero sí, en sí. fin, si quieres Hablaremos de ello al final. al final, lo dejas para el final, para que la Sí, gente sí, porque que la gente esté atenta. esté atenta a lo de las parejas, que es muy interesante, no lo había oído yo. Bueno, pues las encuestas, la última que tengo yo información y de refilón, porque no he estado muy atento en las últimas horas, es la que ha sacado el periódico El País, creo que en el día de ayer o anteayer, si no Ujú. tengo mala información. Pero quizás ahora, en el mismo día de hoy o ayer, no sé cuál es el último día para poder sacar encuestas, haya novedades, pero también depende y lo debemos de ver con esos anteojos de que cada medio
tiene su amo y tira para siempre la cocina. No solo cocina el señor Tezanos en el CIS, aquí hay muchos cocineros y todas las empresas de encuestas hacen lo suyo. Pero en cualquier caso, encuestas, balas, navajas y parejas. Dale. Bueno, sí, ha habido varios medios que durante esta semana, bueno, en los primeros días de esta semana han sacado determinadas encuestas, ¿no? Es decir, hay algunas encuestas que no voy a comentar porque no me, vamos, porque cuando vas un poco a cómo se han hecho, el número de gente encuestada ya simplemente, pues se te quitan un poquito las ganas, ¿no? Y, quiero decir, y son esos medios, lo diré claramente, ABC o El Mundo, pues que sabes que están haciendo una encuesta de parte. No digo con eso que el país, vamos, no tenga parte, pero sí que podemos decir que la encuesta se encargó a Metroscopia, hay por lo menos 3.000 personas entrevistadas, lo cual pues da un... Y la verdad es que como toda encuesta, pues puede fallar de un día para otro, ¿me entiendes? Porque esa encuesta se realizó justamente en el día después, más o menos, del conflicto aquel que se centró en la cadena SER, con el tema precisamente de las balas y las cartas y todo lo demás. Entonces, pues evidentemente mucha gente probablemente no había digerido todo eso, no sabemos, bueno, no sabemos cómo, o no podemos saber exactamente cómo todo eso puede afectar. Voy a ir con los números de escaños y tal rápido para entrar bueno, rápido, y además porque imagino que la mayoría de la gente pues los ha oído, Lo ¿no? Es sabe, lo decir que conoce y además los números por la radio se sí, pierden mucho. Pero en fin, vamos a ver. sí, pero bueno, pero que digamos que la idea es que entre el PP y Vox, esa coalición que nadie ha desmentido, eh, obtendrían el 51% de los votos vamos, de la voluntad que tiene la gente que ha sido encuestada para votar, y eso les daría alrededor de 72 escaños, necesitarían 69 para tener la mayoría, mientras que la suma de PSOE más Madrid y Unidas Podemos obtendría un 45% de los votos. Como veis, la suma no da, por tanto hay cosas por ahí que se pierden y hay gente evidentemente que todavía no tiene claro si votará o no, y les darían 66 escaños, por tanto se quedarían a 6 de diferencia del otro bloque y a 3 de diferencia de igualar. A partir de ahí ellos sacan una serie de derivadas en las cuales no significa que este bloque de izquierdas no pueda ganar, sino que ahora mismo o a principios de semana o a finales de la otra, su porcentaje era de un 25%. Es decir, si se daban determinadas, de 4 posibles combinaciones, solamente ganarían en una, pero no significa que no puedan ganar. Algunas razones que no se dicen tanto cuando se ve en la tele o cuando se habla en la radio y tal, y sí me parecen muy significativas, aunque en algunas voy a tener que poner números, pero van a ser fáciles de ver. ¿Qué está pasando? Entre otras cosas, está pasando que el electorado, digamos que vota opciones de derechas, vamos a llamarlo así para ir un poco más rápido, está más movilizado. Hay un 86% de la gente que votaría a PP, Vox o a Ciudadanos, aunque a Ciudadanos en mucha menor medida, que tiene claro que va a ir a votar. Y en cambio, el porcentaje de gente que tiene claro que votaría otras opciones, pues es de un 84%. Ahí hay una diferencia, que es mucho mayor en un tema muy interesante, ¿no? Porque se hizo también este tipo de preguntas. ¿Cómo se ve usted afectado al tener que ir a votar en un día laborable? Sí. Entonces ahí es donde vemos bastante el meollo de la cuestión, ¿no? La gente que votaría a PP y a Vox responde a esa pregunta que no le crea problemas en un 85%. Es decir, piensa que no es un problema que sea un día laborable y después de un puente en Madrid, ¿no? De un puente largo en Madrid. En cambio, gente que en principio vota al PSOE, hay un
solo un 70, o sea, comparativamente un 73%. 7 de cada 10, 7 y pico de cada 10 dicen que no les creará problemas en que sean un día laborable. Esa cifra baja todavía más en Unidas Podemos, que no llega a 7 de cada 10, y baja más en Más Madrid, que se queda en 6 y pico. Ya sé que las personas no las podemos partir, era para no decir el 64%, ¿no? Pero digamos que 6 y media piensan que quizás puedan tener problemas y que eso pueda impedirles o les cree alguna dificultad. Bueno, ¿eso qué nos marca? Pues claro, evidentemente estamos ante unos perfiles socioeconómicos. Es decir, si yo digo que no voy a tener ningún problema para ir a votar ese día, pues existen generalmente dos razones. Una, que lo tengo muy claro y que voy a ir a votar sea como sea. Dos, que mis ocupaciones, por decirlo de alguna manera, no me crean ningún tipo de problema, ¿no?, para ir a votar. Y claro, eso nos da un determinado perfil, ¿no? No podemos sacar de aquí una, una reflexión psicosocial brutal, pero sí que nos da una serie de elementos de análisis. El número de indecisos también es importante, ¿no? El número de indecisos dentro de gente que vota opciones PP, Vox, Ciudadanos es muy bajo, está entre el 6 y el 7%, mientras que el número de indecisos en lo que podríamos llamar el bloque de la izquierda es de un 14% en el caso de Más Madrid, que parece la más perfilada, y está entre el 17 y el 18 entre Unidas Podemos y el PSOE. Lo cual también es un agravante, digamos, para la opción de una coalición de izquierda, no tanto para sus votos como para la coalición. Y ahora lo que me parece más interesante, ¿no?, que es las respuestas a la pregunta ¿qué votó usted en las anteriores elecciones, en las de 2019? ¿Qué piensa votar? Entonces aquí también las cosas están más complicadas para PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, porque su fidelidad del voto es inferior. Es decir, la fidelidad del voto del PP es del 84%, y además se arrastran un 33% de gente que votó a Vox, Sí. tela, y además recuperan un 20% de gente que no votó. Es decir, un 20% de sus posibles votantes, no digo el 20% de la gente que no votó, el 20% de sus posibles votantes estuvo en la abstención en 2019 y ese es el número más alto de gente que estuvo en la abstención en 2019 y que va a votar por una opción. Es decir, tal y como sale esta encuesta, evidentemente la señora Ayuso arrasa, al menos ella, ¿no? Ella y su partido, en el sentido ese. Se mantiene la fidelidad de un 84%, se lleva un 33% de gente que votó a Vox y un 20% de gente que no votó, ¿no? La fidelidad de Vox con un 60%, 61%, sigue siendo más alta que la fidelidad dentro de la izquierda. Y Vox arrastra poquito del PP y poquito de Ciudadanos. Y bueno, pues pero ahí está, sigue ahí con sus 12, 13 escaños. Y en cambio, en el sector de la izquierda es muy interesante ver que el PSOE solo mantiene un 54% de su voto anterior, Más Madrid un 58% y Unidas Podemos un 52%. Y luego se comen entre ellos. Es decir, nadie está comiendo, nadie en la izquierda está comiendo, por ejemplo, de Ciudadanos, y relativamente poco, quizás lo más interesante sea Más Madrid, que de no votantes saca un 8% de la gente que se declara que no había votado y que ahora sí iría a votar y que iría a votar por Madrid, mientras que tanto Unidas Podemos como el PSOE se quedan en el 5 o 6%. Es decir, que hay, bueno, como podéis ver y si queréis reflexionamos, hay toda una serie de elementos que nos marcan que hay una gran fuerza que es el Partido Popular, que tiene una tremenda fidelidad y que va a quitarle votos, ¿no?
Bueno, a Ciudadanos, evidentemente, el 53% de gente que ha sido encuestada que eran votantes de Ciudadanos van a votar al PP. Eso es alucinante. Y un 33% de Vox. Es decir, el PP no le está restando votos, digamos, creo, no lo tengo aquí apuntado, pero creo haber leído que del PSOE un 1%, vamos, que son minucias, ¿no? Que no significan nada. Sí. Pero así está el tema, es decir, que a una semana de las elecciones, bueno, pues seguimos teniendo a las y los votantes de derechas, por llamarlos fácilmente, pues mucho más movilizados, mucho más concienciados, mucho más, bueno, con mucho más interés en ir a votar y en hacerlo por una de las opciones, lo cual pues hace que se desate la euforia entre determinados medios, como podéis ver, y pues por ejemplo ayer se podían leer titulares de Ayuso centraliza el voto del centro derecha, no, centraliza no era, algo parecido, ¿no? El voto del centro derecha, etcétera, bueno, y todas estas historias de que como Madrid es España dentro de España, pues que esto en algún momento pueda extrapolarse, y tal. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto. No, en particular no, pero me ha extrañado mucho la diferencia de gente que recapta de la abstención el Partido Popular y Sí, la poca que pillan o que recaptan los sí, de la gente de izquierdas, de los que no acudieron en las anteriores. Es decir, que muchas veces hablamos de la abstención y resulta que la abstención muchas veces está en la derecha y algunos se creen que la abstención es una opción, o nos creemos, no por no sí, decir que lo creen otros, nos creemos que es una acción casi sí, revolucionaria de... sí. Claro, es decir, eso solamente podría ser compensado con ese también altísimo nivel de indecisos que os Sí, he comentado antes. se Es habla de decir, un 20 casi, ¿no? casi. Alrededor. Entonces, claro, entonces, bueno, hay que ver, evidentemente, en una... las expectativas, evidentemente, no son muy halagüeñas, porque además el PSOE es quizás de los tres partidos de izquierda el que más está pinchando, es decir, el que no está, vamos, ya se sabía que probablemente no iba a obtener los mismos resultados que la anterior vez, pero está, eh, bueno, lo que dicen las encuestas es que probablemente el sorpaso de Más Madrid no se va a producir, pero que se va a quedar ahí, a poco porcentaje. Lo veremos, porque seguramente que como pasa con el PP, los grandes partidos tienen una parte muy importante de voto oculto, ¿no? Es decir, que nos ha pasado siempre en casi todas las elecciones, excepto casos extraordinarios como Euskadi o Cataluña, que no cumplen ese requisito con respecto a determinados partidos, ¿no? Pero en general, pues es la gente que supuestamente tiene un voto, bueno, que está ahí, que no se suele declarar, que a veces responde no sabe, no contesto, depende cuáles sean las situaciones y que luego, en cambio, pues están a la hora de votar, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, digamos, en aquello que se diría minuto y resultado, ¿no? En las cosas, en las crónicas deportivas, pues ahora mismo está claro que, digamos, el bloque de izquierdas está 3 escaños abajo de empatar Sí. y 4 escaños abajo de ganar. ¿Eh? Ellos confían Eh, en la movilización de esa izquierda que no han sido capaces de captar claro, aún de la abstención, pero no sé si lo tienen muy fácil o hay gente que está desilusionada, porque ahí siguen cosas como las reformas laborales, como la ley Mordaza, y en Madrid en particular con algunos sectores por desahucios incluso de locales sindicales, por nombrar a los colegas de la CGT, que a lo mejor no les hace mucha ilusión. claro. Digo yo no vivo allí, pero a mí no me hace mucha ilusión volver a darle el voto a alguien que me mantiene las reformas laborales, la ley Mordaza y que además me echa de mi local sindical. Pues a lo mejor, bueno, Bueno, yo creo que
sí, no, No sé yo si es un creo que comentario muy por encima y de brocha gorda, pero no, 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 pero es cierto, yo creo que, bueno, que eso pasa bastante a menudo y no solamente en Madrid, es decir, que yo conozco a mucha gente que va a votar con eso que llama la pinza puesta en la sí, nariz, ¿no? Porque, y bueno, y al final un poco habría que decirlo que una buena parte de la izquierda, especialmente el PSOE, pues se van salvando por aquello de Guatemala y Guatepeor, ¿no? Es decir, es que casi el discurso se lo hace la contraparte, ¿no? Porque, pero claro, pues es evidente que si pongamos por caso, ¿no? Aparte de los temas que tú has nombrado, es decir, leyendo cosas me aparecía que pues Madrid deja de recaudar, la Comunidad de Madrid deja de recaudar cada año alrededor de 4.000, el último año 4.111, porque es una cifra fácil de recordar, millones de euros anuales en patrimonios, en impuestos al patrimonio, a las sucesiones o el IRPF, la parte de la comunidad, ¿no? Claro, si tú eres una persona que tiene una ideología en la cual cree que los servicios sociales son fundamentales, o si eres una persona que aunque no tengas esa ideología, una buena parte del ingreso de tus recursos o de tu modus vivendi depende de tener una serie de cosas, ¿no? Como pueden ser, pues yo qué sé, pues ahora becas de comedor o alguna cosa por el estilo, y sabes tus dirigentes, quien gobierna tu comunidad, lo que están haciendo es despilfarrando eso porque lo están dedicando a sus amigos y amigas constructores y otras gentes de buen vivir, pues evidentemente te apetece muy poco, ¿no? Te apetece muy poco si escuchas a un señor que dice, bueno, que no ya vamos a hablaremos de los impuestos, este año no hay que tocarlos, ¿eh? No, no vamos no a tocar venimos aquí a... la fiscalidad. Es decir, que, Claro, y mira que se lo han preguntado veces y ha insistido en que claro. no va a tocar la fiscalidad. Claro, entonces eso, bueno, pues crea claramente disensiones, ¿no? Disensiones o eso, o pocas ganas de ir a votar. A lo mejor dice, bueno, a lo mejor eso nos explica en buena medida esa especie de trasvase que se está produciendo entre el PSOE y Más Madrid, ¿no? Es decir, de gente que a lo mejor pues no entendería el votar a Unidas Podemos porque les parecen excesivamente radicales y ve a la gente de Más Madrid como más así, pero que por otro lado les ven más claritos en cuanto a la defensa de lo público y tal. Sin entrar ahora a favorecer a ninguna sigla, aparte no nos dejan votar en Madrid. Los de Madrid sí quieren votar en todos los lados, pero a nosotros nos dejan. Pero quiero decir, que eso está ahí, ¿no? Es decir, que es un poco, que al final es un poco el Guatemala y el Guatepeor. Yo lo que sí sé, porque veo a través de determinados medios y por relaciones que tengo con gente en Madrid, que evidentemente lo que pasa es que volvemos a lo mismo, eso tiene también su parte de crítica, ¿no? Que hay bastantes barrios en Madrid donde se está buscando la movilización para ir a votar y una movilización, eh, si tú quieres, no estrictamente partidista, ¿no? Sino vamos a votar presuponiendo que la gente va a ir a votar a determinadas opciones, ¿no? Lo que pasa es que la parte crítica que eso tiene es que ese tipo de movilización en los barrios debería ser una movilización cotidiana y no cuando llegan las elecciones. Ahí, Porque, ahí. porque además, si haces la movilización cotidiana, no hace falta que la hagas 3 semanas antes. Es decir, la Correcto, gente ya lo tiene claro, ¿me entiendes? correcto. Ese es el problema. Entonces, claro, muchas de las opciones o la mayoría de las opciones políticas de izquierdas, vamos a llamarlas así, que han optado por la vía institucional, han abandonado totalmente La calle. ese trabajo. Mm, Y entonces eso tiene sus consecuencias. Eso se paga. ¿eh? mm. Entonces, que tú pongamos, seas un gran partido y estés esperando a que a los otros les llegue alguna cosa ante los juzgados o presenten a alguien tan malo que se caiga y que entonces te toque gobernar a ti, pues bueno, pues yo qué sé, me recuerda a la alternancia del 19 y principios del 20 hecha de otra manera, ¿no? Es decir, ya nos tocará, ¿me entiendes? Y les ves ahí que se sientan plácidamente a esperar cuándo les va a volver a tocar. El problema es que la gente
tenemos otros problemas, ¿no? Ah. No cuando nos toca gobernar tenemos otros problemas. Bueno, querías hablar de balas, navajas y parejas y para Sí, el tema, porque si no, no nos va a dar tiempo a otras cosas. Vamos allá. bueno, lo de las balas todo el mundo lo conoce, de golpe y porrazo aparecen 3 sobres con balas, diferente número de balas dirigidos al señor Grande Marlaska, a la señora María Gámez y a Pablo Iglesias. Eso crea esa salida del debate de la SER de Pablo Iglesias y después todo, o en paralelo, ¿no? Todo ese debate sobre si eso es condenable o no. Bueno, que ha tenido, como bien sabéis, determinadas respuestas que en todo caso luego analizo. Luego llega la carta con la navaja ensangrentada o tintada a la señora Reyes Maroto. Luego, por esas cosas, alguien de algún periódico público, creo en concreto, hace una investigación y resulta que esta persona que tiene una enfermedad y que ha enviado esa carta no es la primera vez que la envía, que también le había enviado otra a John Iñárritu de Bildu, y que es una persona de alto rango emparentada con el señor Espinosa de los Monteros, que no tiene nada que ver, que lo digo simplemente por eso, es decir, que tiene un árbol genealógico un poco diferente que el tuyo y el mío, y tal. Y la última es de ayer, ¿no? Que es cuando los Mossos en Sant Cugat paran una carta que también con balas que iba a la señora Díaz Ayuso y en Vallecas se para otra que iba de nuevo a la Dirección General de la Guardia Civil, también con balas. Es decir, que bueno, que hemos entrado en una dinámica que puede ser tremendamente especulativa, pero que yo creo que sí que lo que nos ha mostrado son 2 actitudes, ¿no? Fundamentalmente, o 3 actitudes, ¿no? Una, la actitud de la condena de este tipo de actos. Segunda actitud, la de yo paso de todo, esto es una tontería, no le voy a dedicar ni un minuto, hay que hablar de cosas serias, ¿no? Luego hablamos de lo que nos interesa hablar, de parejas, por ejemplo, que hablaré después. Pero de entrada decimos, nosotros no nos vamos a detener nada en esto. Y luego está ya la cosa heavy, que es la actitud de la gente de Vox, que evidentemente pues saben que buena parte de su voto se basa en la creación de confrontación, que no sé si tienen la conciencia tranquila poco, nada o mucho, pero que evidentemente cuando creas confrontación pues pueden pasar estas cosas, que la gente se dedique a enviar cartas con balas y que no solamente tienen la jeta para esto, sino que dicen que es que se van a presentar como acusación particular porque están convencidos de que todo es un montaje de la izquierda, ¿no? Para sacar votos y hacerse los mártires y tal, y están ahí en plan. Bueno, yo creo que nos meten en un debate interesante, ¿eh? Lo que pasa es que creo que que en general está muy mediatizado. Es decir, es un debate interesante que está mediatizado por las elecciones en Madrid y que probablemente vamos a dejar de hablar de él cuando acaben las elecciones de Madrid, pero que es el debate que tiene que ver con la extrapolación de determinadas posturas y bueno, este planteamiento de al enemigo ni agua, bueno, todo este tipo de expresiones, de planteamientos, de ideas que hemos estado viendo y que una parte que es fundamentalmente la derecha extrema y no tan extrema está trayendo a la política española, pero no solamente a la política, yo creo que ya de pasa a la política, porque como la política se ha convertido en un espectáculo, da igual el sálvame que el programa de debate de no sé quién, pues al final es una cosa que se extrapola a la sociedad y donde nos parece que pues eso, que desearle lo peor a la gente porque opina diferente que nosotros, tal, pues bueno, pues eso es lo más normal del mundo, ¿no? Y es una cosa que yo creo que nos está minando y que está creando unas tensiones pues muy heavies, que además, por cierto, están desviando las cosas de donde sí debería haber Sí, tensiones, sí, sí. que es
que es con nuestra vida, con nuestro trabajo, con la gente que nos putea, con la gente que nos aplasta, con la gente que saca los beneficios, etcétera, con todo eso, y lo estamos extrapolando a, bueno, a personajillos o a, lo digo sin ninguna mala intención, lo de personajillos, digo personas que en realidad son peones de ajedrez de otra gente que está haciendo otras cosas que todo esto nos está impidiendo verlo, ¿no? O está dificultando más que lo veamos, ¿no? Correcto. Estoy esperando Y lo de las sobre, parejas ya, que no puedo más. no, y lo de las parejas, vamos a ver, Eso. es decir, lo que decíamos antes, yo no me voy, bueno, lo que dice la señora Ayuso, ¿no? Ella no iba a entrar en esto de las condenas y tal a este tipo de violencias porque ella tenía cosas más interesantes que hacer y no iba a perder ni un minuto. Creo que ha dicho después de que se descubriera lo suyo, por cierto, descubierto por los Mossos d'Esquadra, de los cuales volveremos a hablar ahora, eh, que ella no iba a perder ni un minutillo en el tema, ¿no? Y ha seguido para adelante. Entonces ha ido a una entrevista en Onda Cero y entonces pues le han preguntado por ese nuevo patriotismo madrileño y si pensaba ella que no se había pasado mucho con el tema de decir pues que Madrid, bueno, que todo el mundo se quería ir a vivir a Madrid y que Madrid era lo mejor y tal. Y entonces ella ha dicho que no, que en realidad no se le ha entendido bien, que ella no ha querido decir eso, ¿eh? Simplemente ha querido decir que lo mejor de todas las partes está en Madrid. O sea, que es, no he querido decir esto, sino esto otro, ¿no? Es Lo decir, mejorcito de cada casa está aquí. exactamente, es decir, que lo mejor ya ha emigrado a Madrid. Pueden venir más porque somos una gente abierta y tal. Y entonces, el segundo argumento todavía me ha parecido mucho más potente, ¿no? Y el segundo argumento de por qué Madrid es tan bonito, es un sitio tan bonito para vivir, es textualmente porque en Madrid puedes cambiar de pareja y no te la encuentras nunca más. Ah, Entonces, eso a mí me parece un argumento, bueno, muy serio, ¿no? Es muy decir, serio, pero da que una idea. Yo muy... no sé si, Emily, con esto, este es el pensamiento político de una señora o de un partido, de una campaña o de unos asesores, o es hecho adrede. Es decir, vamos a ser simples, muy simplones, para que la gente que es muy simple, muy simple, muy simplona, nos vote. O de verdad lo piensan, que eso se puede decir en una campaña de esto. Yo es que no caigo. Bueno, yo creo que a ella, que la señora Ayuso, Díaz Ayuso, cuando se lo escriben lo lee. Y eso lo vemos. Es decir, claro, la hemos visto en determinadas intervenciones en el Parlamento madrileño que yo creo que no hacía falta leer para decir eso. Es decir, que era un... Pero bueno, a lo mejor ella no tenía tiempo y alguien se lo ha escrito. En este caso, yo pienso que sale de ella. Es decir, que ellos... Yo creo que su equipo asesor ha llegado a la conclusión de que esa Ayuso así cae graciosa. ¿eh? Cae graciosa, evidentemente, a determinada gente. Probablemente esta frase le ha caído graciosa a gente que cree que las parejas son para siempre, que deben pasar por la iglesia, que no deben tener vamos, ni la más remota intención de pensar en nadie más al margen de su pareja, ¿no? Etcétera. Pero es graciosa la chica, ¿entiendes? Porque claro, este lema pues se supone que se lo estás dando a gente más abierta, más que puede entender. Claro, a lo mejor esa gente más abierta también piensa que te puedes ver con tus antiguas parejas y volver a hablar y que no pasa nada, ¿no? Entonces es como una cosa retorcida, ¿no? Es decir, es una cosa de decir, a nosotros la mayoría no nos pasa, pero cuando nos pasa, como me ha pasado a mí recientemente, pues entonces lo que no quiero es ver a ese tío, ¿no? Y entonces, pues Madrid está muy bien porque es muy grande, claro, ¿no? Es la más grande de España de número de habitantes, y ya si no pasas por los mismos barrios, que yo dudo que ella no pase por los mismos barrios que pasaba anteriormente, aparte de cuando hace campaña. Pero bueno, son estas cosas que yo más que por esto lo ponía por lo otro. Es decir, yo no voy a perder ni un minuto en hablar de la violencia, pero Sí. puedo hablar de las parejas, ¿vale?
porque no voy a perder ni un minuto en hablar de la violencia, porque tengo muchas cosas muy importantes que decir, ¿no? Y bueno, pues en definitiva, nos viene a demostrar que a pesar de que eso es una crítica hecha en los años 60 por el situacionismo, pues la derecha ha entendido muy bien que puede utilizar el espectáculo, que si tiene alguien que resulta, por lo que sea, por lo que sea, alguien que resulta sociológicamente, pues que eso hay que explotarlo, porque lo que no vas a decir es se pagan 4.000 millones menos de impuestos en Madrid y solo eso es para la gente rica. Claro, si dices eso, pues a lo mejor, bueno, a lo mejor hay gente que piensa, ¿no? Sí. Y si dices Bien. lo de la pareja, dices, qué simpática la chavala, ¿eh? Claro. Bueno, pues ya desentrañado el tema de la pareja, en fin. Pero va más allá. Pensaba yo, decíamos a micrófono cerrado antes, claro. La chica es simpática, dice esas simplicidades, cosas que no van más allá y tiene una mayoría enorme de votantes. Entonces, yo no quiero insultar. ¿Quién es el tonto aquí? Pues hay muchos tontos que tienen a un tonto de líder. No lo sé. No quiero insultar. Claro, cada uno vota lo que quiera, pero en fin, después de oír eso y, y seguir a pie juntillas pues a una determinada persona, pues hay que, en fin. Bueno, yo creo que es una utilización mutua, ¿no? Es decir, esta mujer hace unos años llevaba el tuit del perro Pecas de la señora, ahora ya no me sale, fíjate, de Aguirre, Esperanza Aguirre, Aguirre, sí. ¿eh? Llevaba la Ah, página web, la página, el Twitter, el Twitter, sí, sí, el sí, el Twitter Twitter. de un perro, De un perro, que ponía que también se había, ¿ves? Es que son ejemplos. Es decir, Esperanza Aguirre, que también era dicharachera, aunque ella era de la nobleza y eso, pero era dicharachera y tal, y podía aparcar su coche donde quisiera y todo eso, pues tenía un perro que se hizo gracioso y entonces dijo, alguien, o sea, que significa que tienen allí gente evidentemente pagada pensando, dijo, pues oye, ¿y si Pecas hiciera unos tweets y tal, que es un simpático? Y eso lo hacía esta buena mujer que al parecer había estudiado políticas o algo parecido, porque y es se la ve, periodista. sí, sí, se la ve en algunas fotos con Pablo Iglesias, compartieron incluso algún programa de radio y cosas así, ¿eh? Vamos, que no es un tema menor. Entonces ella ha encontrado su sitio y ¿para qué lo va a dejar? Es decir, tal. Y otra gente que volvemos no son manos negras ni cosas raras, no, no, es la gente superpoderosa de Madrid y de otros sitios que se ha ido a vivir a Madrid y que no se ha ido a vivir a Madrid, que ya le interesa que exista un gobierno de ese tipo en Madrid que sea ejemplo y que sea contraposición a otro gobierno que para nosotros tampoco es que esté haciendo muy bien las cosas, pero que es contraposición y tal, pues por eso, por entre otras cosas, porque significa que van a tener que pagar menos impuestos, que van a tener más chollos, es decir, que cuando haya una nueva pandemia, pues si hay que hacer 25 hospitales, pues vale, se hacen, aunque luego no sirvan. Bueno, todo ese tipo de cosas. Claro, esta gente paga, ¿eh? Tú me estás hablando de los ricos, de los poderosos, de los que le Sí, interesa claro. pues, que Pero, estos 4.000 millones no se los cobren. Pero hay muchos más que no son ni ricos ni poderosos sí, sí, ni sí. tienen 4.000 millones. Esa gente, Bueno, una de las cosas que no he dicho anteriormente de las encuestas es que, vistas las características socioeconómicas de la gente, pues, creo que un 7% del voto de la gente en peores condiciones en Madrid se va a Vox. Entonces, claro, eso es lo duro del tema. O sea, ¿por qué pasan esas cosas? Pues evidentemente pasan esas cosas por más motivos, ¿no? Pero yo voy a tratar de decir dos que me parecen fundamentales. Uno, porque hemos admitido un determinado discurso ideológico, que es el discurso ideológico de la nueva derecha, vamos a llamarle nueva, que también le hemos llamado neoliberalismo y tal, que lo admitimos como una cosa absolutamente razonable,
Y entonces dentro de eso es razonable la Superliga Europea, es razonable que si tú tienes dinero te entrampes para comprarte el mejor coche, es razonable que si tú tienes la ocasión o la posibilidad de pillar, pilles, y qué lástima porque en lo que estoy no puedo pillar, es razonable que nosotros vayamos por delante de la gente que ha venido de fuera de este país, a pesar de que estén nacionalizados, o si no lo están, pues también me da igual, pum, pum, etcétera. Todo eso lo han ido colando, se ha ido colando y está ahí. Es una circunstancia brutal. Y la otra circunstancia la hablábamos antes. Es decir, aquella izquierda o aquella digamos, masa genérica de gente que estábamos o que estamos alrededor de una idea socialista con sus matices y tal, que por ejemplo en los años 70 nos currábamos los sindicatos, los barrios, el tal, pues ha habido una parte fundamental de ella, que es la que ahora vemos en las televisiones y demás, que decidió que abandonaba eso, que mejor la moqueta, e incluso los mismos que entraron criticando la moqueta, que mejor la moqueta, que dónde vas a parar, que ahí no hace frío, coño. Entonces, eso también tiene un problema, porque es decir, los medios, es difícil que los controles con ideas como esta, que los controles, quiero decir, para que se me entienda mejor, que tu discurso pueda ser mayoritario, ¿no? Pero todo el mundo tiene una televisión en casa y se pasa muchas horas viendo la televisión, y entonces pues sabemos que la mayoría de canales tienen una determinada línea de los que se ven en esas casas y en todas las casas, vamos, en general, y no existe la contraparte. Y la contraparte no es que no simplemente que tengas otra televisión o que haya otra televisión que haga 2 o 3 programas al día que sean un poquito diferentes. La contraparte es que esa persona tendrá que socializar y que cuando salga a la calle, cuando esté en su barrio y cuando no sé qué, vea que hay otras maneras de hacer las cosas. Pero eso es lo que una parte muy importante de la izquierda en todo el proceso de la transición o de la llamada izquierda ha abandonado. Sí, señor. Y ahí estamos. Igual que no quiso meterle mano a determinadas cosas y dijo, no, hombre, aquí vamos, el franquismo, esto está superado. Está superado, bueno, ahí vemos, ¿no? Sí, ahí vemos. No es una nueva derecha, es nueva en el sentido de que utilizan otras fórmulas y tal que Le han utilizó. puesto otro nombre y Sí, otras fórmulas que se utilizaron aquí en los años 30. Lógicamente, como todos los demás, también utilizamos otras formas que las que utilizábamos en los años 30, pero eso está ahí, sociológicamente estaba ahí. Esa gente no tuvo que adjurar de nada. Mucha de esa gente ha seguido viendo, pues bueno, lo que hemos dicho siempre, determinadas calles, determinadas lápidas en las iglesias, determinadas cosas, y le ha parecido que eso era lo más normal del mundo. Y si había que esconderse debajo de la capa del PP que hacía ver que era demócrata, pues tal, pero si ahora tenemos otra situación y se puede salir de otra manera, pues hombre, canitas al aire, ¿no? Vamos a salir. Claro, todo eso está ahí. Más cosas, seguro, porque el programa tampoco nos da para pero está ahí y explica muchas cosas. Bueno, lo dejamos aquí. Nos quedan, si quieres aprovechar 3 minutos, como mucho, de reloj, de verdad, de los 3 minutos, para comentar algo de la vacunación de los policías y guardias civiles en Cataluña, que sois malos. Me estoy riendo. ¿No? Sí. Sí. Y no los vacunáis, los dejáis ahí tirados. ¿Qué pasa? Pero tenemos pocos minutos, tienes que ser muy... No, trato de explicarlo muy rápidamente porque es realmente de sketch, es un sketch cómico. Es decir, dos asociaciones porque no se pueden llamar sindicatos, de la policía y la Guardia Civil, presentan un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la JUPOL y la JUCIL, que no voy a entrar a hablar de ellos porque ya hemos hablado en otros momentos, y automáticamente sale una sentencia con medida cautelarísima. No os lo perdáis, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene estas cosas, suele hacer esto con todos los temas, con todos los temas que le llegan, en que en 10 días la Generalitat, el Servicio de Salud, tiene que vacunar a la misma cantidad de guardias civiles y policías nacionales que Mossos ha vacunado, ¿no? Pero bueno,
y luego tiene 2 días para presentar un informe, para ver que eso se ha cumplido. Es decir, normalmente como todas las sentencias judiciales que nos afectan, como podéis imaginar. Bueno, lo más divertido es lo otro, es decir, es cuando te enteras que hay un 80% de mozos de escuadra ya vacunados, pero entre un 6 y un 10 entre guardias civiles y tal, ¿no? Entonces, y aquí viene la disbauxa esta, la cosa, ¿no? Es decir, entonces, claro, unos se llenan de razones y evidentemente todos los diarios de la derecha estatales y tal van llenos, hasta La Voz de Galicia, el diario Montañés, vamos, todo donde quieras mirar, esa es el gran notición y para qué vamos a entrar en más, ¿no? Y entonces, por otro lado, tienes a la gente de salud de la Generalitat diciendo es que pedimos las listas, los únicos que nos las entregaron a tiempo fueron los Mossos de Escuadra y luego, pues el 12 de marzo tuvimos que parar la vacunación porque estábamos vacunando con AstraZeneca y resulta que el ministerio, o sea, no, que la culpa es de España, ¿eh? O sea, no, que la culpa es de Cataluña, no, que la culpa es de España. Entonces, el Ministerio de Sanidad nos dijo con AstraZeneca ya no se puede vacunar a los menores de 55, que es con lo que estábamos vacunando a los maestros, tal, y las fuerzas del orden público, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Que eso. Es decir, que estas son las noticias que molan, estas son las noticias que nos que nos pueden llevar pues una tremenda discusión de si es verdad, si los han marginado, si no sé qué. Entonces el Tribunal Superior de Justicia diciendo, y claro, esto no es difícil de cumplir, tendrán ustedes otras vacunas, porque tampoco son tantos, ¿no? Y bueno, o sea, una cosa, bueno, ¿qué queréis que os diga? Entonces, por otro lado, gente del Ministerio de Sanidad diciendo, perdón, de la Consejería de Sanidad diciendo, claro, pues entonces hay gente de mayores de 70 que no les vamos a poder vacunar porque mientras tanto vamos a tener que estar vacunando a esta gente, ¿no? El ministro Marlaska diciendo, y si hace falta enviamos al ejército para que lleve las vacunas y no sé qué. Y los vacunamos ahí, los vacunamos nosotros. ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Sí, pues Quiero así decir, estamos. así estamos, eso es, así estamos. Y nos despedimos, Emili, porque nos va a pitar el reloj. ¿Vale? De acuerdo, pues venga, pues mucha salud a todas y a todos y que no os llueva tanto como por aquí y si os llueve que sea para bien Vale. y nos Ya. escuchamos la semana que viene. Vale. Un abrazo, salud, hasta pronto. Abrazos, abrazos, hasta ahora. Bien, la radio justito, justito. Y aquí también nos vamos a ir. Falta un trozo de la grabación del vídeo al principio. Me he despistado y no lo he puesto. Ah, Pero en fin, bueno, no pasa nada. yo te veía una cara y pensaba que era que yo no estaba sonando bien. Digo, uy, otra vez que no estoy sonando bien. No, estaba sonando bien. Lo que se ha puesto mala cara es cuando me he dicho, hostia, que Sí, sí, no he puesto a grabar esto. bueno, Bueno, Emili, pues muy bien. que vaya bien. Y tú también esta tarde. Vale, ya te cuento. Venga, hasta ahora. Hasta luego.